Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
Saludos, amada iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que tú estés, en donde quiera que el Señor te haya llevado, allí recibe estas bendiciones y recibe estas buenas nuevas de parte de Dios. Y a ti que me estás viendo ahora, no ha sido una casualidad que hoy estés recibiendo de parte de Dios una palabra que Dios tiene para tu vida también. Y es que los que hemos creído en Jesús, los que le hemos abierto nuestro corazón, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, dice la palabra de Dios, no somos portadores de malas noticias. Al contrario, cada vez que nosotros abrimos la boca, primero es para glorificar el nombre de Dios y segundo es para traerte buenas noticias de parte de Dios. Así que hoy siéntete cómodo, siéntete con alegría, con gozo, porque a Dios le ha placido hablar a tu corazón y a tu mente hoy. Pero no quiero comenzar compartir esta buena nueva que Dios trae para tu vida hoy sin honrar y dar gracias de parte de Dios a todos aquellos que hacen posible que la iglesia del Señor, Oasis de Paz, hasta hoy, debido a la fuerte restricción que tenemos, sobre todo en nuestro país, aún así ella se mantenga navegando. Aún así ella se mantenga creyendo y haciendo la obra que le ha sido encomendada. Así que tú que estás apoyando, tú que has sido movido a misericordia para compartir de gracia lo que de gracia has recibido, Dios te bendiga, Dios multiplique el fruto de tus manos y te siga bendiciendo abundante y sobreabundantemente. Por eso la palabra dice: quedaremos prestados, mas no pediremos prestado, estaremos encima y no debajo, estaremos por cabeza y no por cola. Y esa es la iglesia triunfante del Señor, porque Él triunfó en la cruz del Calvario. Ahora sí, quiero comenzar con una anécdota que en principio va a parecer un poco graciosa, ¿no? Pero ilustra un poco esto que quiero compartirte hoy. Con esto me introduzco en el tema. En una oportunidad le escuché a un pastor amigo en una conferencia a la que fuimos invitados y él compartía con nosotros acerca de que él fue invitado a un crucero. Ahora, tristemente, sobre todo en el área hispana, en el área latina de donde pertenecemos, donde nacimos, bueno, culturalmente es diferente a otros países y tristemente tengo que decirlo. Aquí los pastores, los ministros del Señor, no tienen esa abundancia y ese derroche que quizás algunos otros ministros pudieran tener en otras partes del mundo. Y este pastor amigo fue invitado por alguien que fue movido a misericordia porque le quiso hacer un regalo a él con su esposa para que disfrutaran un tiempo de vacaciones merecidas por demás, ¿no? Y ellos, por supuesto, gustosamente arreglaron su tiempo, su horario, dejaron encargado a alguien en la iglesia mientras ellos disfrutaban ese tiempo que desde que habían recibido el llamado, nunca jamás habían tenido un tiempo para ello. Entonces, bueno, ellos fueron a esa invitación, abordaron un hermoso transatlántico que los llevaría a un viaje por algunas islas del Caribe para finalmente retornar al lugar de origen. Y ese era un viaje que duraba aproximadamente como unos 15 días, algo así. Los que han tenido la oportunidad de haber estado en uno de esos barcos que son ciudades flotantes, con muchas atracciones y muchas diversiones y mucha comida, abundante comida, bueno, sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, ellos abordaron junto con otro grupo de pastores y ministros y fue muy amena el recorrido que comenzaron a hacer, ¿no? Y bueno, y que compartían en lugares comunes, en el comedor, en salones de fiesta, iban al cine también y de verdad que estaban muy contentos por lo que estaban disfrutando, ¿no? Pero el resto de los
compañeros, de los amigos, de los pastores que iban, porque era un grupo de pastores que iban, sí notaban que esta pareja pastoral no bajaban o no estaban a la hora de la comida. La comida es un gran buffet con diferentes delicias, donde se puede tomar de todo, comer de todo. De verdad que es a veces hasta, me atrevería a decir hasta grosero, ¿no? La cantidad de comida que sirven allí. Y bueno, estaban con ellos en otras cosas, y en el cine, y a veces en la noche, en algún otro lugar donde había un show, un espectáculo, pero en el comedor como tal no asistían. Hasta que un día le preguntaron qué pasaba, porque ellos nunca asistían a la hora de la comida. Y la respuesta de este pastor es que nunca había tenido esa experiencia. Dijo, bueno, es que lo que pasa es que a ellos les dieron el viaje, pero el boleto, según ellos, no lo habían leído bien, no decía otra cosa, sino solamente el viaje. Ellos no se atrevían a tomar nada, comer algún manjar de los que allí estaban expuestos, porque pensaban que era demasiado costoso y no tenían dinero para eso. Y uno de los pastores amigos le dijo, pero lee bien el ticket, lo has leído bien, te has dado cuenta de lo que dice. Y allí lo leyeron, ¿no? Y se dieron cuenta que decía todo incluido. Todo estaba incluido. Este hermano pastor, por unos días, muchos días, casi que pasa el resto del viaje de la misma manera, se había abstenido a consumir, a disfrutar todo el viaje, incluyendo la comida, incluyendo las atracciones, incluyendo todo, excepto algunas tiendas que no podía, eso sí tenían que pagarlo aparte, porque no sabía que todo estaba incluido, aun cuando el boleto lo decía, pero él asumió que solamente era el viaje que le permitía cubrir ese boleto. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al otro día llegó al comedor y pudo disfrutar y comer todo lo que no había comido en los días anteriores? Y bueno, dijo, esto es una maravilla, ¿no? Todo está incluido. Y terminaron el viaje, gracias a Dios, de buena manera, porque lo disfrutaron, aun cuando buena parte del viaje perdieron esa oportunidad, ¿no? Quise comenzar con esto porque cuánta gente, cuántas personas que le han entregado su vida al Señor, que han abierto su corazón, como dice la palabra, han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le han manifestado que entregarían su vida a Él y le servirían a Él, y pensaban que eso era todo, ¿no? Que no había más nada para ellos. Y es justamente todo lo contrario, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar. Y que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Y Dios no hace nada a medias. Dios no te llamó a servirle. Dios no te llamó a que tuvieras vida eterna, tú y tu casa, tú y tu familia, para meterte luego en una vida de restricciones, porque no es así. Es todo lo contrario. No es una vida de libertinaje, pero el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, la salvación, mucha gente asume que la vida de un cristiano, la vida de un evangélico, como a veces peyorativamente nos llaman, tiene que ser una vida de limitaciones, una vida restrictivas. Y me refiero no a lo material, no, me estoy refiriendo a algo muy poderoso. Por eso yo he titulado este mensaje, El poder olvidado. Y me estoy refiriendo al poder de la oración. Porque mucha gente piensa
que la unción ha sido repartida para algunos pocos. Pero yo no tengo esa capacidad, yo no puedo, no me ha sido dada. Y es por esa la razón de que cuando yo estoy pasando por algunas necesidades, por algunas dificultades, yo busco a alguien que ore por mí, mas no yo oro directamente a Dios. Y ese es el caso de este amigo pastor, que no sabía que todo estaba incluido. Bueno, yo te quiero decir que en tu boleto, que es la palabra de Dios, dice que todo está incluido. No solamente la vida eterna, no solamente la salvación que la tienes ya garantizada porque Él la pagó por precio y precio de cruz, sino porque todo lo que Él ha traído para tu vida es para tu bienestar. Ciertamente, Él mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, de lo que se trata es de el combo completo, para que nos entendamos. Y es que hay algo, ¿no? La misma palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3, cuando el mismo Señor dice la palabra de Dios que era tanto el pecado que llegó a sus oídos, que Él se arrepintió de haber creado la raza humana y dijo que los destruiría. Pero luego apareció un hombre como Noé y su familia que hallaron gracia delante de Dios y Él les dio una oportunidad a esa raza humana. Mas sin embargo, Él dijo esto. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:3, capítulo 6, verso 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, y serán sus días 120 años. ¿Qué estaba diciendo Dios allí? Él es carne. Él considera que Él no es espíritu, o por lo menos no tiene cualidades espirituales. Entonces, entre los dos no puede haber un entendimiento, porque yo soy espíritu, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque Él es carne. Pero qué cosa, ¿no? Que el mismo Jesús vino a derribar esa barrera que nos separaba de Dios. Y eso es lo hermoso de esta palabra, ¿no? Eso es lo hermoso de la promesa que Dios nos ha dado. Estamos justamente en esa dispensación del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús, en el libro de Juan capítulo 16, verso 7, le dice a los discípulos, a los apóstoles, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y dice más adelante, en el mismo capítulo 16, pero en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué tremenda esa palabra. Nosotros como generación, y cuando hablo de generación, de generaciones después del Señor, después de Cristo, tenemos un disfrute que no lo tuvieron los profetas, que no lo tuvieron ninguno de esos hombres y mujeres que narran la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús nos lo está diciendo aquí. Les conviene que yo me vaya, porque en mi lugar vendrá el otro Consolador. Y Él los va a guiar a toda la verdad. A toda verdad los va a guiar. Y Él no va a hablar por su cuenta, sino que va a hablar lo que oyere para que ustedes sepan lo que habría de venir. Qué gran apoyo, qué gran poder se nos ha delegado a nosotros en esta dispensación del Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios nos enseña que nos ha sido dado un poder. Pero cuánta gente no ha
o no lo ha descubierto, o no ha tenido el ánimo de hacerlo, o no sabe que existe el Espíritu Santo que puede morar en cada uno de nosotros, porque dice la palabra que Él vino a ser morada en nosotros, que somos templo de Él. Y que no hacemos uso racional de ese poder que nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo, del cual podemos tener comunión con Él a través de la oración. Entonces pensamos que la oración es solamente esa oración de poder, esa oración de lo cual llaman guerra espiritual. Yo no la llamo guerra espiritual porque ya la guerra Él la ganó. Nosotros tenemos batalla que es muy diferente. Entonces esas oraciones donde ahora la gente declara, decreta, arrebata, todas esas cosas extrañas que le han venido sumando últimamente a ese léxico cristiano, piensan que esa es la oración. Por eso te buscan al pastor o buscan al ungido, según ellos, para que interceda por ellos. Pero la gente, el creyente, no se siente capaz de ir a su Padre y hablar con Él. Cuando dice la palabra de Dios que no hay intercesor, no hay intermediario entre Dios y el hombre, sino Jesús, su Hijo amado. Y de eso justamente es el punto en que yo quería tocar hoy. Voy a tratar de hacerlo lo más breve que pueda hacerlo. Ahora, Dios entiende nuestras debilidades. Dios entiende que andemos muchas veces en tentaciones, porque es que el diablo nunca coge vacaciones. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro del apóstol, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Refiriéndose a Jesús. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, cuando el Señor Jesús en la cruz, ya al final de su vida, aquí en la tierra, que dijo: consumado es, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Alguien muy selecto, alguien muy exclusivo, alguien con una alta santidad, pero hombre al fin y al cabo. Solamente él podía entrar. Solamente él podía saber qué ocurría en ese lugar donde estaba el arca del pacto, el propiciatorio. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando el Señor Jesús dijo: consumado es, que significa ya la obra está hecha. Ya a lo que vine, ya lo hice. Ya no tengo más nada que hacer aquí. En ese momento dice la palabra de Dios que la tierra tembló y el velo del templo fue rasgado. Por eso está diciendo Pablo aquí en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, en el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste al trono de la gracia confiadamente? Y cuando la palabra de Dios dice confiadamente, es porque no hay intermediario. Es porque no tienes que hacer un lobby y esperar a que te manden a pasar. No, confiadamente, como si estuvieras, como si entraras a tu casa. Entonces, de la oración de la que yo te estoy hablando hoy, no es otra oración, sino ese momento de intimidad con Dios. Ese momento en el cual tú puedas tener acceso a la dulce presencia del Señor, adorarlo en la plenitud de su hermosura, poder descargar allí todo lo que tienes
toda aquella carga, todo aquel peso que te agobia en este momento. Mira, si algo malo está ocurriendo hoy, no es otra cosa que esa emoción expresada a través de la depresión, a través de la tristeza, a través del desánimo, a través del no saber qué va a pasar mañana. Pero cuando tú entras en esa gracia, en ese lugar santo del que dice la palabra, allí vas a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Yo personalmente acabo de terminar una experiencia hace como 3 semanas aproximadamente, y es algo muy personal, y abro mi corazón en este momento para que te des cuenta de que los pastores, aquellos que la gente piensa que son los super ungidos, los super poderosos espiritualmente, no tenemos nuestras luchas y nuestras batallas también. Y hace cosa de 2 meses a mi esposa le fue extirpado un lipoma. Un lipoma es un cúmulo de grasa que es un tumor benigno, pero que por rutina y por conveniencia, además es conveniente, hay que hacerle la biopsia y descartar cualquier cosa, porque tumor es tumor, aun cuando sea benigno. Bueno, yo estaba tan confiado en que que eso era algo de rutina, que no revestía ningún tipo de peligro. Yo fui a buscar el resultado como a los 15 días aproximadamente. Me entregaron el resultado y mi sorpresa fue cuando el resultado decía que ella tenía cáncer, que habían células malignas allí. Eso para mí, yo nunca había estado en esa situación, nunca había pasado por eso. Siempre había orado por los enfermos, siempre había intercedido por aquellos que me habían llegado, que estaban pasando por un proceso de quimioterapia. De hecho, dentro de la familia tenemos a alguien así. Pero vivirla yo tan de cerca con mi esposa, eso era diferente. Yo quiero decirte que mi esposa para mí es más de la mitad de mi vida, porque tenemos 48 años de casado, cumplimos el 27 de mayo de este año, y 2 años de novios. Bueno, son 50 años, medio siglo, toda una vida, y de repente ver en riesgo la vida de aquel ser que ha compartido contigo toda la vida y que va a terminar contigo los días aquí en la tierra. Bueno, eso era terrible, ¿no? Yo recuerdo que yo entré en la camioneta y allí derramé mi espíritu delante del Señor y le dije: Señor, si te la vas a llevar a ella, bueno, llévame a mí también, porque yo no sabría vivir sin ella. Y ahí entré yo en una angustia que no sabía manejar. Nunca había pasado por esta situación. Por supuesto, viví la muerte de mi mamá, de mi papá y de mi hermano mayor. Pero esto era otra cosa. Esto era otra cosa que me tocaba en lo más profundo de mi ser. Y no sabía cómo manejarlo. Recuerdo que yo cuando oraba al Señor, oraba con resentimiento, porque a mí, porque si te he dedicado mi vida, más de 37 años de mi vida, porque ahora me viene a pasar esto. Es injusto que me esté pasando todo esto. Y yo siempre, más que orar, le reclamaba a Dios. Un día recuerdo que estaba en el baño, me estaba lavando la cara y yo le digo a Dios en ese reclamo, le digo: Dios, si tú me hablaras, ¿no? Porque le hablaba y le hablaba y le hablaba y no le escuchaba. Y sentí en mi corazón y en mi espíritu, en lo más profundo de mi ser, que Él me dijo: ¿y si me escucharas? Ahí entendí yo que el del problema, por supuesto, no era Él, nunca ha sido Él. El del problema era yo, que estaba tan angustiado, estaba tan afanado por lo que estaba viviendo,
que no lo estaba escuchando. Además de todo esto, le mandamos a hacer otro estudio más profundo a la muestra, que iba a determinar qué tipo de cáncer era, y de acuerdo a eso era el tratamiento. Pero el resultado no me lo entregarían sino dentro de 3 o 4 semanas hábiles. Estábamos hablando aproximadamente de un mes. Yo dije, no hago nada con decírselo a mi familia, mucho menos a ella, porque si se lo digo a ella o a mi familia, y 2 hijos que tengo afuera, nadie puede entrar ni salir a Venezuela ahora. ¿Por qué someterlos a una angustia tan terrible en un tiempo de que no vamos a saber nada? Yo preferí cargar con esa cruz. Solamente lo compartí con uno de mis hijos, el menor de ellos, Jesús, y le hice prometer que no le fuera a decir a nadie. Y recordé las palabras que dice Filipenses 4:6, cuando dice: por nada estéis afanosos, si no fueran conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia y ruego. Y la paz de Dios, dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo le dije: Señor, yo necesito esa paz. Yo quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no sé cómo mostrarme a lo largo de este desierto que voy a vivir con la gente que me rodea. Me voy a mostrar angustiado, me voy a mostrar preocupado, y van a saber que algo está pasando. Pero yo mismo me asombraba de mi actitud. Mi vida no cambió. Vino sobre mí una paz que yo no sabía entender, que yo no sabía por qué yo estaba, por qué esa actitud en mi vida. Y pude entender que Dios me concedió lo que le había pedido. Dios sí me estaba escuchando. Era yo quien no prestaba oídos a escucharlo a Él. Y es esa oración a la que yo me estoy refiriendo. De repente en este momento estás pasando por una situación muy grave. Todo el mundo, no solamente Venezuela, por supuesto que es multiplicado a la N potencia lo que está viviendo el mundo, ¿no? Porque ya nosotros teníamos graves problemas, y esto lo que ha hecho es agravarlos aún más. Y por supuesto, no hace falta ser el gran profeta para saber que todo ser humano sobre la faz de la tierra está pasando por problemas. Que esto no se trata de ricos, de pobres, de negros, de blancos, todo el mundo. Pero quizás tú estás pasando por algo muy particular como lo que yo pasé. Y te estarás preguntando: ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo recuerdo que yo cada madrugada yo derramaba mi espíritu, porque era el tiempo que yo tenía disponible para que nadie me viera. Y llegaba Dios. Y allí yo pude entender lo que David dijo en el Salmo 23. Donde decía: junto a corrientes de agua me pastoreará. Cuando hablaba de delicados pastos, me hará descansar. Allí yo encontraba esos delicados pastos. Yo añoraba que llegara la madrugada para yo ir a la casa del Señor. David decía: yo prefiero estar un día en los atrios de la casa de mi padre que 1000 fuera de ella. Yo añoraba. No era una cuota que yo tenía que cubrir en oración, en el tiempo de oración, como muchas veces dice: bueno, pero ora aunque sean 30 minutos. En la religión de la cual la mayoría venimos, según el pecado que tú confesabas al sacerdote, él te ponía una cantidad de Ave Marías y de Padres Nuestros, y nos enseñaron que la oración era una penitencia que teníamos que pagar. Cuando es lo más delicioso que un creyente pueda disfrutar. Bueno, yo le dije: Señor, si ese resultado que estoy esperando pudiera dar negativo todo, ¿no? Y yo idealizaba, y yo cuando me entreguen el resultado, y yo lo voy a ver, y va a dar
negativo, pero seguía teniendo la duda, ¿no? Porque ya el primero había dicho que era cáncer. Y el segundo lo que iba a hacer es ratificar el primero y especificar el tipo de cáncer. Bueno, mi sorpresa es que no tardó 3 semanas ni 4 semanas hábiles, tardó mucho menos. Y como a los 15 días más o menos, recibo el correo. Estoy mirando el teléfono y recibo el correo en el teléfono. Y cuando empiezo a ver, la primera parte decía negativa, la segunda negativa, la tercera negativa. No le voy a decir los nombres porque yo tampoco los entendí, porque son términos médicos que nomás que lo entienden ellos. Lo cierto es que los 8 puntos que fueron revisados en ese estudio profundo y por demás costoso, decía que allí no había cáncer. Imagínense ustedes mi alegría. Yo salí estaba en el comedor, mi esposa estaba viendo televisión, llegué, la abracé, le dije, eres hermosa, te amo, no sabes cuánto te amo, y ella con aquella cara de asombro, y bueno, ¿y hasta qué le pasó? Ella no podía entender que yo estaba viviendo una alegría inmensa. Enseguida le envié un mensaje a todos mis hijos y le dije, esta noche necesito que a las 8 nos conectemos en una videollamada porque tengo algo importante que comunicarles. Empezaron con su broma a decir que iba a repartir el testamento, que él iba a entregar una cosa, al otro lo otro. Otro decía que era que su mamá estaba embarazada, imagínense. Bueno, lo cierto es que así como soporté la angustia y la incertidumbre durante esas 2 semanas, dije, bueno, puedo aguantar también la alegría, porque estaba a punto de estallar de alegría y de gritárselo a todo el mundo. Por supuesto, fui al baño donde Dios me habló, ahí me arrodillé, le di gracias a Él, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, porque no solamente me había concedido lo que le había pedido, sino que me concedió exactamente lo que yo necesitaba. Bueno, a la noche le hice partícipe a todos los muchachos de la buena nueva, les conté la historia, esto que te estoy compartiendo, y a mi esposa también. Ella, si asombrado estaban mis hijos, más asombrada estaba ella que estaba a mi lado, ¿no? Y eso me ocurrió a mí. Y también te puede ocurrir a ti. Porque dice la palabra que para Dios nada es imposible. Y dice Hebreos 11:6 que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que yo te animo a que ese poder olvidado, ese poder que casi nadie ha tomado porque cree que no está incluido en el paquete de la salvación, sí lo está. Es nuestro refugio. Mira, la historia de Ana me hace recordar la historia de Ana, la mamá de Samuel, que Ana estaba en el templo orando a Dios, clamando a Dios, porque dice la palabra que Dios la había hecho estéril a ella. Y su esposo tenía otra mujer que sí le había dado hijos. Y esta otra mujer, Penina, le hacía bullying a ella y se burlaba de ella, echándole en cara que ella no había tenido hijos, mientras que ella sí. Y ella, dice la palabra que ella lloraba amargamente en el templo. Y en una oportunidad, el sacerdote Elí vio que Ana movía sus labios, pero no la escuchaba porque Ana estaba orando en muy baja voz. Y la tuvo por borracha. Y le dijo, mujer, termina de digerir tu vino y vete, porque estás borracha. Y ella le dijo al sacerdote, no, mi señor, tu sierva no está borracha. Tu sierva ha derramado su espíritu aquí delante de Dios, porque estoy acongojada, estoy atribulada. Ella estaba allí hablando con su padre, que es tu padre también, por cierto. Y la palabra del sacerdote, cuando entendió que la mujer estaba en esa actitud de adoración buscando el rostro del Señor, le dijo, bueno, mujer, que el Dios de Israel
te conceda la petición que le has hecho. Y la respuesta de ella fue: Dios así lo hará. Y dice la palabra que ella se fue a su casa y no estuvo más triste. Hay otra versión que dice que su semblante cambió. Porque eso sucede cuando tú hablas con Dios. Eso pasa cuando tú te abstraes del problema, cualquiera que sea el que estés viviendo, y vienes a la presencia de Dios. Algo ocurre, algo milagroso ocurre en tu vida, que quizás no cambien las circunstancias, porque la oración no es para cambiar necesariamente lo que te está pasando, sino que la oración es para cambiarte a ti ante la circunstancia que estás viviendo. Es algo muy diferente. Y es lo que hoy yo quiero compartirte. Finalmente, hay una recomendación que el apóstol Pablo hace en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Mira lo que dice la palabra aquí. Y de esto se puede hablar mucho y podemos estar todo un día hablando acerca de esto, pero como no tengo el tiempo suficiente, quiero darte algunos puntos que quiero que anotes, porque estas son palabras poderosas que tienes que recibirlas en tu corazón. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aquí me quiero detener un momento, porque nos está diciendo el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, como dice la Reina Valera, que nuestra lucha es espiritual. Y si nuestra lucha es espiritual, ¿cómo pretendemos pelear esa lucha, librar esa batalla en lo natural? Yo no tengo nada en contra de los psicólogos, de hecho en nuestra congregación hay varios. Y qué bueno por esas personas, porque nos ayudan mucho a hacer la obra, porque no todo es espiritual. Pero cuando estamos pasando por un problema, no hacemos uso de ese recurso, de ese poder olvidado que es la oración, sino que buscamos a lo natural, buscamos al hombre, buscamos al amigo, al que nos aconseje, vamos a un psicólogo, a un psiquiatra, tomamos medicamentos porque creemos que procediendo de esa manera nosotros vamos a cambiar. Cuando no es así, tú tienes que convencerte de algo. Tú no eres un humano con una experiencia espiritual, tú eres un espíritu con una experiencia humana. Algún día vas a mudarte de casa. Un día vas a cambiar esto que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que es corruptible. Y esto se volverá incorruptible cuando estemos en la presencia del Señor. Mira, la oración no es otra cosa que tener la oportunidad de asomarte por una ventanita y ver las cosas que Dios tiene para ti a través de esa ventanita. Por eso es que Malaquías habla y dice: y abriré las ventanas de los cielos, dice el Señor, y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Pero un día esa ventana ya no será una ventana, un día será una puerta por la que tú y yo vamos a pasar confiadamente. Por eso, amado, amada, no sigas viviendo la vida que estás viviendo. No se puede entender que un creyente, que un cristiano, aquel que ha confiado en Dios, viva permanentemente una vida de angustia, una vida de temor, una vida de miedo, una vida de derrota, una vida de siempre extender la mano para recibir, cuando dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Yo se lo comentaba a mi hijo Carlos, pastor de nuestra congregación también. Tenemos que anhelar ser de los que dan y no de los que reciban solamente. Por supuesto, hay momentos en que recibimos, gloria a Dios por eso también.
porque Dios mueve a misericordia a ángeles sin alas, como yo los llamo. Pero qué bueno que esa no sea la norma, ¿no? Y no la es, de hecho. Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, te ha puesto arriba y no abajo, te ha puesto para que des prestado, pero no pidas prestado. Dice además que no debamos nada a nadie, porque somos la niña de sus ojos, somos la iglesia, la novia del Señor. Qué cosa tan tremenda, pero no lo vemos así. No pensamos que Dios pueda compadecerse de nosotros. Cuando tenemos una duda, cuando hemos cometido alguna falla que sabemos que le fallamos a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos 4, 15 y 16, te lo acabo de leer. Él se compadece de tus debilidades, porque Él fue tentado también, pero Él no pecó. Pero Él fue tentado también en todas esas cosas. Y dice que porque Él se compadece de nuestras debilidades, podemos tener entrada confiada al trono de la gracia. Así que, amado, amada, levántate. Es el momento de levantarte. Es el momento de hacer uso de ese recurso tan tremendo que Dios nos ha dado, que es la oración, que es el poder. Mira, Satanás no le tiene miedo a alguien con mucho dinero que plante iglesia. A Satanás no le tiene miedo a pantallas LED y buen sonido y buena iluminación y templos grandes. No, Satanás no le tiene miedo a eso. Satanás le tiene miedo a un pueblo que de rodillas se postra delante del Señor, porque es un pueblo que sabe orar, que sabe apropiarse de las armas espirituales, porque dice la palabra de Dios que nuestras armas no son convencionales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Os doy potestad, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada les hará daño. Nada te hará daño. El enemigo no puede con un siervo, con una sierva de Dios humillado delante de su presencia. Por eso ese cántico precioso, que lo cantamos mucho en la iglesia, en la congregación, cuando dice que no hay lugar más alto que es el estar a tus pies. Y ese es el lugar a donde debemos llegar. Así que a partir de hoy, empieza a practicarlo. Busca tiempo. Si tienes que pararte temprano para ir a tu trabajo, dale gracias a Dios primero porque tienes un trabajo, un empleo. Pero levántate una hora antes y empieza a hablar con tu Padre. Empieza a cultivar esa relación que Él tanto desea y anhela que tú te acerques a Él. Él quiere entregarte las llaves del reino, porque dice la palabra que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa palabra que le dijo a Simón, a Pedro, cuando le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo pude entender eso, y desaté todo cáncer en la tierra, y fue desatado en los cielos. Satanás pensó, creyó por un momento que podía sacarme del medio. Pero Dios vino en mi auxilio porque yo le busqué. El mérito no es mío, por supuesto. Yo lo único que hice fue buscarlo a Él y estar en su presencia y derramar mi espíritu delante de Él. Y es lo que tenemos que hacer a partir de hoy. Ya no tengas temor, porque de repente estornudaste, o de repente te sentiste mal, o de repente la pistolita esa que le ponen a uno donde quiera que uno entre y dice no puede entrar porque tiene 38, ahora sí me agarró el virus. No, claro que no. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes, dice el Señor. Claro que no, no tengas temor de ninguna mala noticia. Y no te estoy dando un mensaje motivador, no te estoy dando un mensaje con arraigo en la palabra de Dios, con bases fundamentales como que tu casa está construida sobre la roca y no sobre la arena. Permíteme sellar esta palabra con una oración.
Cierra tus ojos allí donde quiera que estés. Cierra tus ojos. Quiero darte de lo que yo he recibido y de lo que yo experimenté en estos días. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Primeramente para darte gracias, Señor. Gracias porque la salvación que nos diste no solamente fue la vida eterna, sino que tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Y que nos has dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y que ninguna fuerza del maligno nos hará daño, Señor. Por eso, Dios, venimos delante de ti, Señor, para pedirte, oh Padre, que inclines tu oído a este lugar, Señor. Me comprometo delante de ti, Señor, a buscarte de día y de noche, Señor, como le dijiste a tus discípulos en Getsemaní. Oren sin cesar para que no caigan en tentación. Ahora entiendo, Señor, que la oración es esa coraza, Dios, esa armadura que tú nos dijiste que pusiéramos alrededor de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso y precioso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Mira lo que dice la palabra en Efesios 6:18. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Yo necesito de tu oración. La obra de Dios no se va a detener porque no ofrendemos o no diezmemos, y eso es secundario, eso no. El premiado es aquel que lo hace de corazón, con alegría, dice la palabra. Pero lo importante es que estemos unidos en oración, que yo pueda orar por ti, que tú puedas orar por mí, que yo sienta el respaldo de toda una congregación, de todo un pueblo que me apoya en oración, y que tú sientas que toda tu familia, que es tu iglesia, porque no solamente tu familia biológica, tu iglesia, son tus hermanos, tenemos un Padre común, nuestro Padre Celestial. Todos también están orando por ti. Pido a Dios y espero en el Señor con toda esperanza que esta palabra te haya abierto los ojos y te motive que a partir de hoy tú empieces a tomar esas armas espirituales y que ya Satanás ya no siga enseñoreándose de tu vida y de tu familia también, y que por primera vez sientas la libertad de adorar y amar a Dios como Él lo merece. Dios te bendiga y Dios te guarde.